Vamos a orar, a darle gracias al Señor. Padre Santo, gracias por tenernos aquí contigo, Señor. Gracias por permitir este estudio. Permite, Padre Santo, que sea de provecho, no solamente para los que estamos aquí, sino para todas las personas que tengan a bien escucharlo, Señor. Háblanos, Señor, a nuestro espíritu, Señor, porque nosotros trataremos de hacerlo al intelecto, Padre Santo. Y solamente con tu santo y maravilloso Espíritu Santo podemos interiorizar y conocer lo que tú quieres que nosotros entendamos de esa tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quedamos en la semana pasada, estuvimos aprendiendo sobre el llamamiento al arrepentimiento verdadero. Ese llamamiento al arrepentimiento verdadero nos decía que las cosas que podían estar sucediendo, si nosotros no las podemos colocar, que nosotros tenemos que tener todo lo que el Señor quiere que, y si nosotros no obedecemos, aún sabiendo lo que el Señor nos está diciendo que hagamos, pues tenemos que atener lo que pueda suceder. Sin embargo, Él nos dice que vamos a tener una oportunidad. Terminaba en el versículo 18 y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Quedamos allí. Entonces, que por más de que hayamos hecho lo que sea que hayamos hecho, si nosotros nos arrepentimos, el Señor va a hacer, si nos arrepentimos realmente, por eso dice llamamiento al arrepentimiento verdadero. El Señor va a perdonar esos pecados, esas transgresiones. Luego, en el versículo 21, empezamos con un nuevo título, y el título es Juicio y rendición de Jerusalén. ¿Qué significa eso? Vamos a leer versículo a versículo, vamos a ir dando la explicación que de tener en esta palabra. Palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. ¿Cómo te has convertido en ramera fiel, llena de justicia en ella, equidad, pero ahora los homicidas? El Señor está haciendo una alegoría, está haciendo un símil, porque la ciudad, o sea, Jerusalén, se dedicó a hacer cosas que el Señor ya nos había dicho que no podía hacer. Una de las más sencillas es que no debemos adorar a otros dioses, que no debemos unirnos con personas de otra religión, porque ellas nos van a arrastrar, nos van a llevar a que adoremos a otros dioses. Vamos a olvidar, la ciudad olvidó a su primer amor que es el Señor. Ya el Señor nos había sacado de la esclavitud de Egipto, ya habían regresado también de un cautiverio, porque el Señor permite todas estas cosas cuando Él nos da las oportunidades, y nosotros aún en medio de esas oportunidades no queremos aceptar y no queremos llegar a un arrepentimiento verdadero, como nos decía la semana pasada. Entonces dice, hay algo que es importante aquí que dice ciudad infiel. ¿Qué significa la palabra infiel? La palabra infiel es que no somos fieles. ¿Y no somos fieles a qué? Hay muchas maneras de ser infieles. Cuando tenemos una relación marital y empezamos a tener relación con otra persona. Eso es un tipo de infidelidad. Infidelidad, cuando yo me he comprometido a hacer algo con una persona y no lo hago con ella, sino que lo hago con otra persona. Así no tenga que ver con temas amorosos, cualquier tipo de compromiso. Y a la ciudad le está diciendo infiel. ¿Por qué? Porque olvidó lo que el Señor nos pidió que hiciéramos. Esa es la primera. Entonces dice, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad,
Esa es la parte B. Entonces el Señor reconoce que nosotros inicialmente caminábamos con Él, le obedecíamos a su palabra y cuando no obedecíamos por cualquier situación, eh, se, nos veníamos a poner a cuentas con Él, o sea, nos arrepentíamos y nos veníamos a poner a cuentas con Él. Él reconoce que estuvimos en esas condiciones y que vivimos de esa manera. Y en la parte C del mismo versículo dice, pero ahora los homicidas. ¿Qué significa eso? Antes éramos fieles, antes vivíamos bajo sus preceptos, sus mandamientos, pero ahora hemos dejado de lado eso y nos importa muy poquito que estemos desobedeciendo la palabra del Señor. En el versículo 22 dice, tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tu plata se ha convertido en escoria. Sabemos qué significa la palabra escoria. Escoria es algo malo, dañino, algo ruin, algo sin valor y algo que daña el entorno donde está. Cuando uno le dice que una persona es una escoria de la vida, cuando se dice es porque es una persona que ha hecho maldades, que hace cosas feas y que las hace de manera premeditada y no influenciado por ningún tipo de situación externa ni ninguna cosa, sino porque es su naturaleza obrar de esa manera. Y dice, tu plata se ha convertido en escoria. Entonces, con el corazón lleno de iniquidad, sin habernos arrepentido, o lo que es peor, sabiendo de que lo que estamos haciendo no está bien, queremos llegar a la iglesia, queremos llegar donde el Señor o queremos hacer obras a sabiendas de que nuestro corazón no está bien ante los ojos de Él, o lo que es peor, ese dinero es producto de algo que Él no avala y no está bien visto para el Señor. Tu vino se ha mezclado con agua en la parte B de este versículo hay algo impuro. Si yo tengo que mezclar algo, la pureza de eso se perdió. Hay algo impuro en mi comportamiento, porque a veces yo hago cosas y cometo errores y peco por desconocimiento. A veces yo hago cosas y peco por impulso. Pero aquí el Señor está diciendo es que esto lo estás haciendo con premeditación y porque es tu manera de obrar y de vivir. En el versículo 23 nos dice, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Y esto es importante también porque está en el contexto donde fue inspirada esta palabra, el Señor, como hoy, dice que tenemos que compartir el pan con el hambriento, que tenemos que cuidar a los huérfanos y cuidar a las viudas. El Señor hace mucho énfasis en eso porque se supone que los huérfanos no tienen quien vele por ellos. Y las viudas son mujeres que la persona que velaba por su sustento ya no está. Entonces, el Señor no quiere que ellas, tanto las viudas ni ellos como los huérfanos, pasen trabajo o no tengan de manera de subsistir. El Señor en su palabra nos dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por eso es tan relevante que Él nos diga que no debemos desamparar ni a los huérfanos ni a las viudas porque nosotros somos el motor, los pies, las manos, la boca, los ojos del Señor en la tierra, porque Él se materializa a través de nosotros. Y Él nos está diciendo que quienes tienen la responsabilidad de velar por ellos se olvidaron porque van detrás del soborno. Y esto no es solamente para las personas que tienen cargos de responsabilidades en el gobierno o en alguna institución, eso también es para nosotros, porque nosotros tenemos que propender porque podamos cuidar a las viudas
y cuidar a los huérfanos. ¿Con qué? Con nuestros recursos, con todo lo que nosotros podamos hacer. Entonces, es importante que no solamente creamos que esto es para las personas que están en algún cargo de responsabilidad, sino para todos. Un minuto. No, no, estoy en una grabación. En una grabación. Dime, papi, ya ahorita te llamo. Dime. ¿Qué necesitas? Sí, a las 3 sí que vengas. Bueno, chao. Disculpa, disculpa que está mi familia. Bueno, el versículo 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. El Señor no tiene que estar repitiendo que Él es el fuerte de Israel porque Él lo quiera decir, es para que no olvidemos, para que nosotros recordemos que Él es lo más importante y Él es el único que puede tomar la justicia por sus manos. Y dice, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, da su nombre, da su cargo y además da su característica. El nombre, Jehová de los ejércitos, Jehová. El cargo de los ejércitos. Y la característica, el fuerte de Israel. Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos. Tomaré satisfacción de mis enemigos es, yo voy a hacer justicia. Todo el que se levanta contra mí, por eso dice juicio y rendición de Jerusalén. Todo el que se levanta, el que no está con el Señor está en contra de él. Yo puedo decir, pero yo no estoy en contra de él. Si yo no estoy cumpliendo sus preceptos, si yo no estoy cumpliendo con sus ordenanzas, estatutos, y cuando no lo hago, no vengo y me pongo a cuentas con él, estoy en contra de él. Por eso él dice, llamamiento al arrepentimiento verdadero. No es que yo no deba pecar, es que yo siempre tengo que cumplir con los mandamientos, no. Porque por eso el Señor tuvo que mandar a su hijo a que muriera por mis pecados, porque él sabía que bajo la ley era imposible que alguien se pudiera salvar. Pero bajo la gracia, que es la época en que estamos ahora, y es lo que el Señor nos está permitiendo vivir, ahí, si nosotros nos arrepentimos, cuando no cumplimos sus estatutos, no cumplimos sus mandamientos, si tenemos un arrepentimiento verdadero, ahí el Señor podemos decir que el Señor nos ha perdonado, pero tiene que ser un arrepentimiento verdadero, si no, no nos va a perdonar. No puede ser un arrepentimiento de boca, que yo cojo y digo, ay, sí, Señor, pero entonces empiezo a justificar. Sí, Señor, perdóname, pero es que tú sabes cómo me habló, Padre. Perdóname, perdóname por lo que dije, pero es que tenía que responderle, Señor, porque me dijo eso delante de todo el mundo. Yo no estoy teniendo un arrepentimiento verdadero, por más de que yo crea que lo estoy haciendo, pero cuando yo me veo justificando ante el Señor algo que hice, algo de mi comportamiento, creyendo que mi reacción fue la correcta por la acción que alguien tuvo, yo no estoy teniendo un arrepentimiento verdadero por más de que esté pidiendo perdón. Y ojo con eso, que lo más importante es que nosotros podamos mostrarle no, que nosotros podamos tener el arrepentimiento en el corazón. Y cuando nuestra carne empiece a justificar, porque nuestro espíritu está siempre diciéndonos o aconsejándonos lo que tenemos que hacer. Nuestra carne empieza a justificar lo que hicimos, cómo lo hicimos y por qué lo hicimos. Lo que hicimos, que si yo tengo que estar en mi conciencia diciéndole al Señor, pero no viste cómo me habló. Ay, Señor, gracias que me permitiste hablar eso. Cuando usted se vea haciendo eso, hay un pecado de por medio, porque al Señor no le gusta. El Señor no nos ha llamado a tener contiendas, el Señor nos ha llamado
a mostrar su carácter. Y el carácter de Jesús, ¿cuál es? Usted me hizo algo, yo no voy a responder como usted me dijo, me hizo o como me lo dijo. Yo tengo que responder como lo haría Jesús. Ah, pero es que yo tengo que entonces dejar que me peguen, me pisoteen. No es eso. Si mi integridad física está corriendo peligro y estoy siendo ofendida, yo lo que tengo que hacer es retirarme sin enojo y sin dejar de hablar, diciéndole al Señor lo que yo voy a hacer. Me retiro, pero yo no peleo, no discuto, porque entonces no estoy demostrando el carácter de Dios en mi vida. Que eso es difícil, bastante difícil. Que lo logramos hacer, muchas veces no. Por eso el Señor deja sus misericordias todos los días. Él dice cada mañana, pero cada mañana no es una hora determinada, cada mañana es el momento donde yo necesito ponerme a cuentas con el Señor. ¿Y cómo sé que necesito ponerme a cuentas con el Señor? Yo tengo esta manera de verlo. Cuando yo estoy justificándole al Señor, ¿por qué hice tal cosa? Sé que el Espíritu Santo me está redarguyendo. Porque nadie hace algo bueno porque le nazca del corazón. El corazón no genera cosas buenas. Las cosas buenas las siembra el Señor en nosotros. Toda buena dádiva proviene del Señor. Todo lo bueno que nosotros podamos hacer proviene de Él. Entonces, cuando yo me veo justificando una actuación, o cuando a mí, perdón, se me queda así el corazoncito como apretado, o después de que hice algo, el corazoncito se me queda así como todo inquieto, tengo que venir donde el Señor. Y primero pedirle, porque a veces uno no cae en cuenta, como le pasó al rey David, como lo hablábamos la semana pasada, el rey David, hasta que el profeta no vino y le dijo, óyeme, ¿qué hacemos con este señor que hizo esto, lo otro? Y David dijo, reo de muerte, y dijo, bueno, ese eres tú. Eso fue lo que tú hiciste. Ahí fue que David cayó en cuenta y Dios mío, ya había maquinado, ya había adulterado, ya había asesinado, ya había hecho de todo y todavía no había caído en cuenta de su pecado. Tuvo que venir él a decirle, a veces nos pasa como a él, que nosotros creemos que lo que hicimos no tiene consecuencia, o sea, o no es un pecado, entonces tiene que venir el Espíritu Santo a decirnos, óyeme, acuérdate, mira, el Señor nos ha enseñado. Y cuando nosotros estemos con el corazoncito apretado o que estemos justificando, devolvámonos y preguntémosle al Señor, Padre, ¿qué fue lo que hice? Perdóname. Y el Señor, que me ama tanto, que nos ama tanto, nos va a decir, porque Él nunca nos va a dejar con el pecado. El Señor da oportunidad, oportunidad, oportunidad. Y si yo me dispongo a aprovechar esa oportunidad, el Señor ahora sí me habla claramente y me pone la pancarta aquí, tal hora, tal día, tal cosa, hiciste, dijiste, cogiste. Y con eso que el Espíritu Santo me está mostrando es que yo tengo que orar. Pero antes de orar tengo que hacer un acto de contrición. El acto de contrición, que sí puede ser el que nos enseñaron desde que estábamos pequeñas en el colegio o en nuestras casas, pero el acto de contrición es reconocer. Segundo, ver dónde estuvo la falla. Tercero, hacer el propósito de enmienda. A veces el propósito de enmienda es más duro que el reconocimiento. ¿Por qué? A veces el propósito de enmienda es ir a hablarle a esa persona que nos agredió y que nosotros respondimos a la agresión por lo que ella nos dijo. A veces tenemos que ir a pedirle disculpas, aunque esa persona haya hecho o haya dicho algo malo. Cuando uno lo hace así, el Señor prepara el corazón de esa persona y les aseguro que esa persona también es redarguida, aunque ella no conozca del Señor. Y ella va a decir, sí, también discúlpame porque yo no debí hablarte en ese tono, yo no debí decirte eso, yo no debí ofenderte de esta manera. Y allí ya puedo irme a poner a cuentas con el Señor. Recordemos la palabra que dice, cuando tú vayas a llevar la ofrenda al altar y de camino te acuerdas que tienes un pleito con un hermano, deja tu ofrenda ahí, ve y resuelve eso y ahora sí vienes a presentar la ofrenda. Eso no se nos puede olvidar. En la parte B dice de este versículo 24 dice, en la parte C, perdón, me vengaré de mis adversarios. Aquí está claro. Entonces, yo tengo que tomar
alguna posición de venganza, de desagravio con la persona? No. El Señor está diciendo, me vengaré de mis adversarios, no porque hayan pecado contra Él, es porque eh, han, han tenido un pleito con un hijo de Él. El hijo de Él hizo lo que tenía que hacer, mostró el carácter de Jesús en su comportamiento y el Señor es el que va a redarguir a la persona. La palabra venganza no quiere decir que la persona la vamos a ver destruida o que nosotros tengamos que decir, Señor, hazme justicia, que Él sea esto, que le pase esto, que lo haga lo otro, porque es que allí yo estoy tomando la venganza por cuenta propia. Le estoy diciendo al Señor qué es lo que Él tiene que hacer. El Señor necesita que yo le diga qué tiene que hacer, ¿cierto que no? Entonces, es hacer lo que ya dijimos anteriormente, ponernos a cuentas con el Señor, pedir perdón y si es necesario ir a pedir perdón a la persona que nos agravió o a la persona agraviada, cualquiera sea el caso. Y ahora sí, el arrepentimiento, el pedir perdón es un arrepentimiento genuino y verdadero. Y ya el Señor va a hacer lo que corresponda, porque aquí todo acto nuestro tiene una consecuencia, aún personas que no conocen del Señor. Aún en las personas que no conocen del Señor, todo acto tiene una consecuencia. Si nosotros decimos que el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad de cumplirla, en el plano espiritual es un tanto similar. Solo que el Señor es menos severo en el juicio con las personas que nunca se han acercado a Él, pero el Señor ve su corazón. Que con las personas que Él se ha dedicado a enseñarnos, a capacitarnos, a cuidarnos, a mimarnos y a amarnos. Que nosotros sabemos que nos ama porque Él ama a toda su creación, toda. Los que hemos pasado a ser hijos de Dios somos los que le hemos dicho, oye, yo quiero que seas mi papá, con las frases que querramos decir, ya sea que Señor te recibo como mi único suficiente Salvador o Señor aquí estoy, me presento, lo que quieran, lo que en su congregación tengan como bien decir para poder decirle al Señor, entra en mi vida, entra en mí, yo quiero pertenecer a tu familia. Cuando yo reconozco que yo soy su hija, que Él murió por mí, yo paso a ser hija de Dios. Y allí es en ese momento donde el Señor, el amor del Señor es manifiesto en mi vida. Las personas que no conocen del Señor, todas las cosas que les suceden, si son buenas, se los atribuyen a la suerte, se los atribuyen a su capacidad, se los atribuyen a su escolaridad, se lo atribuyen a su poder adquisitivo, se lo pueden atribuir a cualquier cantidad de cosas, menos al Señor. Nosotros sabemos que todo lo que nos sucede, aún que el Señor permita que nosotros estudiemos y que con ese estudio podamos escalar posiciones a nivel jerárquico o a nivel laboral, aún que el Señor permita que con esa actividad que estoy desarrollando pueda conseguir recursos, aún que el Señor en una enfermedad me levante de una enfermedad y yo pueda ver su gloria o que una oración mía pueda levantar a un hijo de una situación. Aún en eso sabemos que es Él. Las personas que no son hijas de Dios, que son criaturas de Dios, pero que no lo han reconocido, que no le dan el valor que el Señor tiene, aunque estén asistiendo a la iglesia, porque aunque estemos asistiendo a la iglesia, aunque cada domingo estemos metidos en la iglesia, a veces no conocemos al Dios vivo, creemos que Él todavía está ya colgado en ese madero. Creemos que Él se murió y que ya. Y eso no es así. Entonces, si nosotros hemos reaccionado mostrando el carácter de Jesús, esto se vuelve una realidad en la vida nuestra. Me vengaré de mis adversarios. El versículo 25 dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. El Señor no nos deja pecar tranquilos. Cuando nosotros hemos sido, hemos aceptado el llamado del Señor, el Espíritu Santo se da la tarea
de perseguirnos en el lugar que estemos. Por eso cuando yo digo que el Señor no nos deja pecar tranquilos, es que sabemos que estamos haciendo algo malo, pero el corazoncito lo tenemos apretado. Y si lo tenemos apretado, hacemos el ruido necesario para que esa opresión del corazón no nos distraiga porque estamos ocupados haciendo lo que no tenemos que hacer. Pero el Espíritu Santo continúa allí. Nosotros podemos apagar su voz y podemos lograr que la voz del mundo hable más fuerte. ¿Cómo habla la voz del mundo más fuerte? Cuando yo alimento más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Si yo me alimento del pavo, de la palabra, del ayuno, de la vigilia y de la oración, es imposible que el mundo hable mucho más fuerte. Hablarán al mismo nivel. Pero si yo no me alimento del pavo, sino que yo me alimento del ocio, de las malas palabras, de cualquier cantidad de cosas que mis emociones me están diciendo que necesito, que quiero y que es necesario para poder avanzar, siempre el mundo va a prevalecer. Él es el que me va a decir, ¿para qué vas a la iglesia hoy? Está lloviendo, ¿qué vas a hacer allá? Ay, no, yo así sea con lluvia voy. Y les digo, cuando yo tomo la decisión de que así sea con lluvia voy, el enemigo se va a ir a molestar a otro más distraído, porque él sabe que cuando una persona está bien alimentada con el pavo, que ya sabemos que es el pavo, la palabra, el ayuno, la vigilia y la oración, cuando está bien alimentada, es muy difícil que el enemigo pueda tentarlo de manera consciente. No estoy diciendo que no caigamos en tentación. Claro que sí caemos en tentación. Y caemos en tentación porque el enemigo no se nos va a presentar con cola y cachos. El enemigo se nos presenta con la cosa que más nos gusta, con lo que más hemos anhelado, y si somos de esas compradoras, entonces, y tenemos algo que nos gusta bastante, nos llega el mensaje que eso, que antes era casi imposible que yo lo pudiera adquirir, ahora está en un precio que sí se puede adquirir, pero lo necesito o voy a endeudarme con la tarjeta para poder hacer eso. Cuando yo le presto atención al enemigo y me voy en eso, dígase que perdimos. ¿Por qué? Porque el enemigo lo único que necesita es captar nuestra atención. ¿O qué pasó con Eva? Él tuvo que llegar al Edén con una mentira y decirle con que Dios te dijo que no podías comer de ninguno de los árboles del huerto. Dijo, no, de ninguno no, solamente de este. Y por allí se fueron. Cuando nosotros le prestamos oídos al enemigo, porque él, como nos decía ahorita, que en paz descanse, él es metódico, astuto, planificado y apegado a su plan. Entonces, cuando él logra captar nuestra atención, ya nosotros perdimos. Cuando el enemigo nos hable, nosotros tenemos que hacer oídos sordos y voltear nuevamente para donde el Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de la compra, en el caso mío, la compra compulsiva y la compra de cosas que ya puedo tener muchas en la casa, pero que como me encantan, entonces hay una con un diseño así que esa no la tengo, ay, la quiero, entonces como no tengo plata, entonces me endeuda con la tarjeta para poderla comprar, lo necesito, no. Si yo, cuando el mensaje llega, que me dice, mira, rebajaron el precio, se le rebajó el 90% y lo puedes pagar sin intereses, pero lo necesito, no, cierto que no, pero yo sí le presté atención, por allí me fui. Si yo no le presto atención, sino que digo, ay no, Señor, yo sé que no puedo hacerlo, el enemigo sabe qué va a hacer, se va a ir a buscar a otro más despistado espiritualmente que yo, porque sabe que yo estoy parada en ese momento en la brecha con el Señor. Y es así como Él opera. Él entra por nuestros gustos. Todo pecado empieza con un gusto, con un anhelo, con un sueño. Todo pecado empieza con satisfaciendo un deseo de la carne, ya sea gusto, anhelo, sueño, necesidad. Es que me quiero comer esto, me quiero comer esto, me quiero comer esto. Sí, pero en la nevera tienes de todo y no tienes plata. ¿Para qué vas a endeudarte con la tarjeta para comprar eso? Porque es que eso es lo que quieres comer. Dile, no, Señor, no puedo gastar. ¿Saben qué va a pasar con eso? El Señor va a poner el deseo que cuando abras la nevera, ¡ay! No, mejor voy a hacer esto porque es de lo que tienes en la nevera. ¿Pero por qué? Porque le diste el primer lugar al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ah, pero entonces así ya nadie va a pecar. No, si vamos a pecar,
porque entonces decir que no vamos a pecar, estamos haciendo al Señor mentiroso y que murió en vano. Si yo puedo controlar todos mis sueños, mis anhelos y todos mis gustos y el pecado, si yo lo puedo controlar, entonces, Señor, ¿para qué murió por mí? Hiciste un sacrificio porque quisiste, porque yo no te lo pedí. Es lo que estoy diciendo yo cuando digo que yo puedo controlar todos los gustos, todos los anhelos y el pecado. Eso no es cierto. Por eso la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, el que esté firme, cuide de no caer. El que esté firme, cuide de no caer. Ese estar firme y cuidar de no caer significa que yo nunca puedo estar tan seguro de que no voy a pecar porque ya estoy pecando. Porque allí tengo el pecado de la soberbia. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Un manual? No. Lo único que hay que hacer es depender del Señor, dejarse guiar por el Señor, ponerse en manos de Él todos los días, apenas nos levantemos, a darle el primer lugar a Él. Cuando nosotros hacemos eso, le estamos diciendo, mira, ven, toma el control. Ah, pero es que yo se lo quito en el transcurso del día, se lo quito N veces, porque para eso nos dejó el libre albedrío. Y el haberle quitado el control al Señor, es donde nosotros empezamos a errar, porque el pecado, las decisiones que yo tomo generalmente no son buenas. ¿Y por qué? Porque ellas están motivadas por mis emociones. Y nada que venga motivado por las emociones es bueno. Por eso siempre decimos que hasta las cosas buenas, hechas sin el permiso del Señor, son malas. Yo todo lo que voy a hacer tengo que ponerlo en manos de Dios. Ah, entonces yo a cada hora del día tengo que estar diciendo, Señor, voy a dar este paso, lo pongo en tus manos, Señor. No, de eso no se trata. El Señor no quiere títeres, el Señor no necesita títeres. El Señor lo que quiere es que nosotros le demos el primer lugar a Él, que lo obedezcamos y que le escuchemos. Que cuando nosotros estamos yéndonos por el camino contrario, el Señor nos diga, vea, por allá no es. Si uno sigue como caballo chúcaro, para allá, para allá, para allá, pues el Señor va detrás de mí, va a ir conmigo. Cuando ya yo encuentro mi pared, me devuelvo, el Señor viene y me sana, me limpia las heridas, me va a doler, me va a arder porque me va a echar el alcoholcito, me va a sanar todo lo que, los golpes que recibí, pero viene conmigo, me acompaña. ¿Por qué? Porque yo le digo, tenía razón, no debía coger por allá, Señor, por allá me fue mal. Me devuelvo, pero vuelvo a Él, no me quedo allá. ¿Por qué? Porque cuando yo me quedo, que no vuelvo al Señor, sino que trato por mis propios medios resolverlo y ya, y no no acudo a Él a escuchar su palabra, sino ¿por qué? Por vergüenza, por pena o porque yo creo que yo puedo resolverlo, estoy cometiendo otro pecado porque eso me aleja y me aleja y me aleja. Del Señor no, porque el Señor nunca se aleja de mí, pero me aleja de la posibilidad de la solución rápido. Y si no recordemos, el pueblo de Israel, después de haber hecho tantas maravillas, pero tantas cosas que yo digo, señores, que así somos tan de dura service, a ellos les tocó ser testigos oculares de ver las plagas, de ver las ranas, de ver la muerte de los primogénitos, de ver que Faraón y toda su gente dijeron, vean, cojan todo lo que necesitan y váyanse. Y el mismo Señor, como para rematar el milagro, dice la palabra que endureció el corazón de Faraón y dijo, no lo voy a dejar ir así, los vamos a perseguir y vamos a acabar con todos. Y se van, y ahí viene el milagro más maravilloso, la apertura del mar. Y pasa todo Israel, atraviesa, sin siquiera mojarse sus zapatos. Y cuando acaba de pasar el último, todos los egipcios que estaban en el mar perecen. Viendo todo eso, al ratito ya, después de estar caminando, acababan de cantar víctores, tener ese himno tan bonito que cantó, que compuso Miriam, creo que fue. Y todo eso, al ratito ya estaban quejando. Ay, no, era mejor que cuando estábamos de esclavos porque comíamos por lo menos legumbres. Ay, todos los días maná. Ay, no sé qué. Ay, y el Señor, una nube de día para que el sol no les fastidiara, una fogata de noche para que se calentaran. Sus vestidos dice que no se envejecieron. Y por esa necedad, ¿cuánto tiempo tuvieron que estar en un recorrido que dicen quienes han hecho ese recorrido que dura 40 días? Lo tuvieron que hacer 40 años. Y los que murmuraron murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. ¿Creen ustedes que el Señor, así como Él ha hecho todas esas cosas, nos va a seguir cuidándonos a nosotros? Claro que nos sigue cuidando todavía, porque cada época que hay un hijo de Dios, y ya sabemos
qué significa, porque todos somos criaturas de Dios, pero para ser hijos de Dios tenemos que recibirlo en nuestro corazón y decir, oye, si Él es mi papá, Él es mi papá. Entonces, versículo 26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. El Señor no nos deja regodear en el pecado. El Señor no nos deja pecar tranquilos. El Señor nos deja vivir la consecuencia de nuestros actos, es verdad, pero Él nos acompaña. Él está allí con nosotros. Nosotros por necedad venimos y tenemos una consecuencia dura. A veces la consecuencia es hasta pérdida de la vida, pérdida de personas valiosas. A veces la consecuencia es pérdida del empleo. A veces la consecuencia es pérdida del matrimonio. A veces la consecuencia es una enfermedad. Pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Y qué bonito que el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente, inmediatamente, el Señor nos da paz en medio de la situación. Por eso dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa en todo entendimiento es, pero si el mundo se está cayendo a tu alrededor, ¿por qué puedes estar tan tranquila? Tengo paz. Yo ya oré, el Señor está en control. Pero, y el enemigo, como él no puede entrar a mi mente, sino que él se alimenta o él conoce lo que yo digo, si yo no he renegado, no he dicho nada malo, ¿qué hizo Job? Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios. Si yo no me dejo robar la paz, el enemigo va a intentar hacerlo. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a sembrar en mi mente cosas. Entonces, cada que el enemigo siembre una cosa, yo tengo que contrarrestar esa siembra del enemigo con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para decir, como dice en Mateo 36. No, la palabra de Dios es para decir, el Señor dice en su palabra que por nada estemos afanosos. Aunque yo no sepa cuál de los versículos es, no importa. No tenemos que ir corriendo a buscar la Biblia. Ay, ¿en qué parte es que dice eso? No importa. Con que yo diga, el Señor dice en su palabra que por nada estemos afanosos, que traigamos todas nuestras peticiones a sus pies. Parafraseémosla con nuestras palabras, pero que el sentido no se cambie. Cuando el enemigo ve que él siembra una cosa para preocuparme y yo la contrarresto con la palabra, él no se queda. Él lo hace una vez, yo lo contrarresto, lo hace 2 veces, yo lo contrarresto, lo hace 3 veces, yo lo contrarresto. Y luego me sale tan natural como respirar, porque siempre que quiere venir la preocupación en medio de una situación, tenemos que sacar esa preocupación con la palabra. Por eso es tan importante que cuando nosotros vayamos a orar, no solamente lo hagamos con nuestras palabras. ¿Qué es orar? Conversar con el Señor. Entonces, a veces se convierte mi oración en un mostrarle al Señor lo que yo estoy viviendo, lo que me está pasando, lo que está sucediendo, como si Él no lo supiera. O pedirle lo que yo quiero, lo que yo sueño, lo que yo anhelo, lo que creo que necesito, como si Él no lo supiera. La conversación con el Señor debe iniciar con la palabra. Debe iniciar con la palabra porque recordemos la estructura de oración que el Señor nos dejó, que es el Padre Nuestro, que tiene 3 partes. Dice, reconoce su deidad cuando dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo estoy reconociendo que tú eres lo más importante. Luego, después de haber reconocido su deidad, empiezo a pedir. Pero yo no pido por todo ni por todo, pidiendo lo que necesito hoy. Perdóneme un segundito. Perdóneme un segundo. Aló. Sí, hazla seguir, por favor. Eh, Doña Rosa, ¿puede abrir la puerta, por favor? Que llegó el oficio. Disculpa. Dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. ¿Y por qué tiene que ser el pan nuestro de cada día dánoslo hoy? Porque yo todos los días tengo que venir a hablar con él. Porque si yo le digo, dame el pan de esta semana, de este mes, yo ya para qué vuelvo, si ya él me dio todo lo que yo necesito. No tengo necesidad de volver, ¿cierto? Por eso la estructura dice, hoy, pido para hoy. El Señor en el desierto les daba el maná.
el maná que era para ese día, para que pudiesen comer ese día, perdón. Doña Rosa, gracias, me le puede abrir, gracias. Ay, disculpa, qué día. Y luego viene el ponerme a cuentas con él. Esa estructura de oración es lo que el Señor nos está pidiendo aquí que nosotros hagamos. Él nos dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Restaurarlo, para poderlo restaurar, tengo que hablar con él, tengo que conversar. Y conversar, yo a un amigo no voy a decirle, ay, te cuento que tengo un problema. Y al ratito, ay, te cuento que tengo un problema. Y al ratito, ay, te cuento que tengo un problema. Ay, te cuento que tengo un problema. ¿Qué conversación es esa? Entonces, al Señor, yo porque sí tengo que decirle, Señor, mira, hasta cosa, Señor, hasta cosa, Señor, hasta cosa, Señor, hasta cosa. Así no funciona en la vida espiritual. Si yo tengo una conversación con el Señor, por eso yo tengo que leer la palabra primero. Y la palabra no es un oráculo que yo cojo y la cierro y digo, bueno, vamos a ver qué me va a decir la palabra hoy. Entonces abro la Biblia y ¡pum! Voy a abrirla y punto, me caiga el dedo. No, no. Señor, aquí te entrego mi momento de oración, Señor, contigo. Gracias por permitirme estar aquí. Estoy haciendo lo que yo hago en mi devocional. Un devocional que no sigue una estructura de guiada por alguien, sino que es solamente la palabra. Y no está mal que lo hagamos con un libro guiado y hecho por alguien, porque alguien se tomó el trabajo de extraer de la Biblia cosas y luego nos coloca la parte de la palabra de la Biblia y luego la explicación que tiene para ese día. Eso no está mal. ¿Por qué yo no lo hago de esa manera? Porque no. No quiere decir que el método mío sea el mejor o nada. El que cada uno desarrolle para comunicarse con el Señor es el mejor método, porque es que el Señor nos hizo diferentes a cada uno. Entonces, Él tiene una manera de comunicarse conmigo, una manera de comunicarse contigo, una manera de comunicarse contigo, una manera de comunicarse con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando nos dice, cuando vamos a orar, nosotros por ejemplo, en el devocional, entonces hacemos una oración diciéndole, Padre, gracias por este momento, por permitirme estar aquí, Señor, gracias por levantarme, generalmente es en la mañana, gracias por permitirnos abrir nuestros ojos, Señor, todo lo que queremos decirle. Ahora sí, después de haber hecho esa ambientación, que lo trajimos, lo sentamos aquí, el Espíritu Santo está aquí sentadito conmigo y el Señor ahí, a ver, ¿qué le voy a decir? ¿Con qué le voy a salir? ¿Qué le voy a preguntar? ¿O qué le voy a contar? Abro la palabra y el Señor me va a guiar a lo que Él sabe que yo necesito. Y yo la abro y voy a leer un versículo. A veces me toca leer un capítulo, a veces me toca leer un párrafo, a veces y me quedo. A veces lo leo y no entiendo o no sé por qué me salió eso, pero más adelante me doy cuenta en el mismo transcurso del día o en los días posteriores que esa palabra era necesaria que yo la tuviera porque necesitaba dársela a alguien o porque me iba a servir para algo de mi vida. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El devocional con Él, cuando Él dice aquí en el versículo 26, restauraré tus jueces como al principio, volvamos a la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? La senda antigua no es lo que hacían los antiguos, porque es que yo no puedo andar, como escuchaba yo, no sé qué día lo escuché, del pastor Dante Gebel, que decía, es que a él le decían, es que Jesús no anda en avión, pero es que en esa época no había en avión, no había aviones. O sea, el Señor no quiere que nosotros vivamos como lo hacíamos antes. No es que todo tiene que ser presencial, pero es que porque no había internet. ¿Y cómo sucedió en la época de pandemia? Dejamos de congregarnos, al contrario, donde más gente se congregaba en las iglesias y mucha gente, dicho por mi pastor en Barranquilla, mucha gente dejó de congregarse y quería seguirse congregando de manera virtual. ¿Por qué? Porque tenía muchas maneras por muchas razones. Son situaciones que el Señor permite que nosotros vivamos, pero para que siempre escojamos la mejor parte. Como le dijo el apóstol, como dijo el apóstol Pablo, no fue el apóstol Pablo, como le dijo Jesús a Marta. Le dijo, Marta, Marta, turbada y afanada estás por muchas cosas. María escogió la mejor parte y esa nadie se la va a quitar. El Señor lo que quiere es que nosotros escojamos lo mejor.
Pero nosotros ya a estas alturas de la vida difícilmente vamos a estar escogiendo entre lo bueno y lo malo. No, 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 yo no puedo hacer eso porque al Señor no le gusta. No, eso ya ni siquiera. Como decía Mile, el pecado de nosotros ahora es menos frecuente de manera material y todos los días y a toda hora es mentalmente. Nosotros seguimos pecando con la mente igualito, que contenemos ese pecado por las cosas que hacemos y decimos es otra cosa, pero que así nuestra mente nos juega malas pasadas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno todavía de mucha cucaracha, de mucha cosa fea. Y mientras más nos exponemos a la luz de Dios, más cuenta nos damos de todo lo malo, lo feo que tenemos en el corazón. Uno cree que no, ya, uy, no, yo tanto tiempo caminando con el Señor, ya hasta alita tengo, hasta alita, es que ni siquiera te has acercado a la luz. Porque cuando nos acercamos a la luz, hagan de cuenta que tenemos un espejo de aumento y que tiene alrededor luz. Nos paramos al pie de ese espejo de aumento y vamos a ver la pequita que tenemos aquí, el granito que tenemos acá, el pelito que nos está saliendo aquí. Si nosotros no tenemos un espejo de aumento, ni nos damos cuenta de esas imperfecciones que tenemos en la piel. Así es la palabra de Dios. Mientras más me expongo a la palabra de Dios, más cuenta me doy de lo miserable que soy. Más cuenta. Ustedes recuerdan en Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 3, donde el mensaje que le da a las iglesias, que le dio a la iglesia de la Odisea, que le dijo que era un desventurado, sucio, no sé qué, o sea, una cantidad de cosas feas. Así somos, así creamos que por el hecho de estar caminando 20 años con el Señor, o lo que es peor, haber nacido en el Evangelio, todos los días no tenemos que venir a ponernos a cuentas con Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede y esa es la gran mentira del enemigo, hacernos creer que nosotros estamos bien. El enemigo, cuando usted crea que está bien, vaya y pídele al Señor que le ayude, que la ilumine y que le quite las escamas de los ojos, porque está viendo lo que quiere ver y no lo que realmente tiene que ver. Porque la palabra, por eso, repito, el Señor dice, el que esté firme, cuide de no caer. Y para terminar ya, porque ya se nos cumplió la hora, el versículo, la parte C del versículo 26. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Después de haber hecho todo esto, de haber reconocido, de haber pecado de la manera que haya sido, de haberle dicho al Señor, tienes razón, me justifiqué y le dije, no me voy a justificar, voy a devolverme para ver, a ver, ¿qué fue lo que dice el Señor? Porque es que yo no he entendido todavía. El Señor con plastilina me va a explicar y allí me pongo a cuentas con Él. Allí el Señor va, entonces te llamarán ciudad de justicia. ¿Me van a llamar ciudad de justicia por eso? No, pero el respeto, y se lo digo por experiencia, el respeto de la persona que me agravió, yo reaccioné mal y yo fui y le pedí disculpas por mi reacción. El Señor preparó el corazón de esa persona y dice, discúlpame también tú a mí porque yo no debí decirte eso. El respeto de esa persona me lo voy a ganar y hagan la prueba para que vean. Cuando nosotros podemos tener un arrepentimiento genuino, el Señor todo lo organiza de tal manera que todo va a salir como Él nos está diciendo que tenemos que hacer. Eso sí, tenemos que dar el primer paso. Porque como dice el padre Dorin, él dice que el Señor hace, que el Señor todo nos lo da, pero tenemos que orar, tenemos que pedirle. Que Él nos hace la mayor parte de las cosas en nuestra vida y nosotros hacemos la parte más pequeña. Pero Él no hace esa parte grande. Él no hace esa parte grande hasta que nosotros no damos el primer paso. Todo en la vida nuestra lo hace el Señor, pero yo tengo que dar el primer paso. Y ese primer paso, les digo, es lo único que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no tenemos, como al principio les estaba diciendo, nosotros no tenemos que andar cuidando, tengo que cuidar la santidad, tengo que cuidar la santidad. No, la santidad mía es una consecuencia de una vida pegadita del Señor. Ahora, ¿dejo de pecar? Nunca, porque estaría haciéndolo mentiroso a Él, ¿cierto? Es que cuando peco tengo un arrepentimiento genuino y vuelve el Señor. Por eso es tan lindo y quiero volver a leer lo que con esto empecé.
El versículo 18 de este mismo capítulo 5, no hemos salido del 5, tenemos ya tres fines de semana, 3 clases con esto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, ya sabemos que la grana es esa fruta roja, ese rojo intenso. Si nuestro pecado fuera como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Óyeme, yo tengo esa joya. Y esto no es una boda para el pecado, ni decir, entonces yo peco y reto en Paco. Eso no es. Esto quiere decir que yo no pierdo el carácter de hija de Dios, ni la gracia de Dios en mi vida por el pecado. Yo lo pierdo por la forma como enfrento el pecado y lo que hago después de ser redarguida por el Espíritu Santo. Con eso nos vamos a ir. No nos podemos quedar en el pecado. El pecado no puede dictar mi vida. El pecado es inherente a mí porque yo soy pecado. Yo fui concebida en pecado y yo voy a pecar hasta el último día de mi vida. Pero tengo la posibilidad de venir para que ese pecado, por grande que sea, miren que él hace la comparación, que un pecado rojo como la grana lo pone blanco como la lana. Diremos, es que va a quedar un vestigio, va a quedar un rosadito allí, no queda ningún rosado, queda blanco, el Señor se olvida. El Señor no tiene espíritu de buzo, como decía mi pastor. El Señor no va a estar recordando ese pecado que me perdonó. El que me lo recuerda es el enemigo, quien te ve levantando manos y estabas gritando. Y la semana pasada gritaste, la semana pasada insultaste, la semana pasada robaste, la semana pasada. Si yo me puse a cuentas con el Señor, si el Señor me perdonó y si yo pude de manera genuina, como dice el título, arrepentimiento verdadero, si yo tuve un arrepentimiento verdadero, el enemigo cuando me venga a recordar ese pecado, diablo mentiroso, manda ese pensamiento, Señor, a las profundidades del abismo sin retorno alguno. Por eso el apóstol Pablo, que después de David es mi preferido, dice que nosotros sabemos que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darme el fin que necesito. A veces no es lo que yo quiero. Y puede ser que lo que yo quiero no es lo que necesite. Por eso no me lo da. Porque el Señor todas las oraciones las responde. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta tarde. Perdona las interrupciones, Señor. Muchas gracias por habernos permitido, Padre Santo, volver a estar aquí en este club de lectura, Señor, donde a ti te place que nosotras podamos interactuar contigo y que tú nos puedas hablar y enseñar, Señor, a través de tu palabra. Gracias por el profeta Isaías, Señor, que sin conocer a tu hijo ya sabía y nos habló de que llegaría un vástago de la raíz de Isaí, Señor. Y hoy es una realidad. Nosotros, 2026 años después, podemos disfrutar de esta palabra, Padre Santo. Podemos saber que estás vivo, que no estás colgado en ningún madero, Señor, que tú estás aquí con nosotros y que todo lo bueno que hay en nosotros proviene de ti, Señor. Muchas gracias. No nos sueltes, Señor, de tu mano. No nos dejes, Señor, hacer nuestra voluntad, Padre Santo, que sea la tuya, Señor. Que no busquemos satisfacción, Señor, de ningún anhelo, ningún sueño, sino que nuestra anhelo sea obedecerte a ti, Señor, que cuando no logremos obedecerte, vengamos a ponernos a cuentas contigo de manera genuina, Señor. Te damos gracias, bendice a cada una de mis hermanas, Señor, guárdalas, protégelas y no las sueltes de tu mano, mi Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.